Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este martes 3 de febrero del 2026. Continuando en la misma línea por la que veníamos desde los mensajes anteriores, nos habíamos quedado en el punto donde habíamos propuesto un poco una línea reflexiva sobre el cómo funciona el mecanismo del sentir cuando este mecanismo está estructurado y es operado desde la individualidad o desde el concepto del egoísmo, el cual se sitúa sobre la base de las necesidades individualistas y su cumplimiento o el darle satisfacción a cualquier precio y por cualquier vida. Habíamos visto que durante la primera etapa de la vida humana o la etapa inmadura de la vida humana, donde el ser humano actúa de manera egocentrada y actúa también de modo egoísta, en esa primera etapa es a partir de lo que las cosas y los otros seres vivos le hacen sentir al ser humano que el ser humano va construyendo su propio criterio sobre las cosas y los otros seres vivos, que el ser humano va construyendo sus propias valoraciones sobre las cosas y los otros seres vivos, y además de eso va orientando sus acciones en relación a las cosas y a los demás seres vivos. Es decir, el ser humano va armando de esa forma su realidad particular y el contenido de esa realidad particular e incluso sus diferentes quereres. En este punto vale recordar que el ser humano vive una doble realidad, la realidad que está allí y la forma en la cual él la asume, la interpreta, la incorpora. Eso es a lo que llamamos entonces nuestra realidad o su realidad relativa. Relativa porque es relativa a él mismo, a su forma de procesamiento, a sus deseos, a sus temores, etc. O sea, por eso es relativa. Sin embargo, la realidad por sí misma existe. O sea, y ese es el carácter absoluto de la realidad. En este punto podemos comprender que el ser humano de esa manera va poco a poco estructurando el sentido de su vida o lo que sería el sentido incluso de la vida, porque cuando estructuramos el sentido de nuestra vida, en una primera etapa lo comparamos, de hecho lo confundimos con el sentido de la vida. O sea, en base a nuestras propias conclusiones referentes a nosotros mismos, solemos decir el sentido de la vida es tal cosa. Y no es que es el sentido de la vida, sino que es el sentido de nuestra vida, el sentido que en estos momentos creemos, consideramos o le hemos dado a lo que también llamamos nuestra vida. Y veíamos ese mecanismo, ¿no? Ahora mismo hay frío, usted siente frío, no sé, temperatura de 5 grados, 6 grados, y usted siente incomodidad desde el cuerpo, el frío no le deja hacer todo lo que usted quería hacer o no le permite sentirse a gusto, entonces ahí viene automáticamente la clasificación, qué malo es el frío, qué incómodo es el frío, y con respecto al frío usted va trazando toda una línea de posiciones, de valoraciones y de conducta, pero clasificándolo como incómodo, como malo, como entorpecedor para su autorrealización en el sentido de las cuestiones que usted desea hacer y que el frío le entorpece o muchas veces le imposibilita. Sin embargo, una misma persona o un animal que por naturaleza viva en ambientes fríos va a considerar esta misma temperatura una temperatura muy agradable, puesto que los ambientes donde vive la temperatura es mucho menor. Entonces esa misma persona estructura de frente al frío una serie de significados, una serie de valoraciones, una serie de acciones que pueden ser diferentes, de hecho lo van a hacer, y hasta contrarias a las que usted ha estructurado. Entonces sería una pregunta interesante, ¿verdad? Por fin el frío es incómodo o es cómodo, es bueno o es malo, es esto o es aquello. Y esa es la cuestión de lo relativo.
Realmente la temperatura es la temperatura, existe más allá de las clasificaciones de bueno o malo. Lo que pasa es que necesariamente desde nuestra experiencia personal le damos una clasificación y eso es natural, pero lo que no es natural es que asumamos nuestra clasificación como lo absoluto. O sea, la temperatura no es ni buena ni mala. De hecho, no es ni fría ni caliente. Para clasificarla como buena o mala, fría o caliente, usted tiene que situar un punto de referencia y a partir de ahí decir, bueno, de ahí para acá es calor y de ahí para allá es frío. O sea, fíjense, y eso es lo relativo, me detuve aquí para que comprendamos la importancia de eso, la importancia de mi experiencia y la importancia de comprender la diferencia entre mi experiencia y la cuestión en sí, el fenómeno en sí, la cosa en sí. Entonces, basado en ese sentir, se va estructurando todo lo que llamamos nuestra realidad y voy a ir estructurando, por tanto, el sentido de mi vida, la orientación hacia la cual voy a ir dirigiendo mis pensares, mis sentires, mis actuares, porque todos van a ir en función de lo que las cosas me hacen experimentar. Me hacen experimentar está relacionado con hasta qué punto las cosas contribuyen o no contribuyen a la satisfacción de mis necesidades más esenciales y básicas, dentro de las cuales por supuesto se encuentra la necesidad de placer o la necesidad de sentirme bien y la necesidad de subsistir o la necesidad de seguir existiendo como criatura viviente en este mundo que habíamos dicho es la primera necesidad o la más antigua de las necesidades y a partir de la cual se estructuran todas las demás necesidades. Entonces voy estructurando el sentido de mi vida o lo que para mí es el sentido de la vida, o sea, esa cuestión de absolutez. Ahora, volvamos a un punto que no debemos olvidar en ningún momento de las reflexiones, ni en esta reflexión, ni en reflexiones anteriores, ni en reflexiones futuras. Un punto que siempre va a estar presente cuando se trata de reflexionar sobre el ser humano. Y este punto parte de una pregunta, o sea, ¿cuál es el punto o centro, o sea, el punto central desde el cual todo esto va sucediendo, desde el cual vamos estructurando nuestra vida, nuestro sentido de vida, etcétera, etcétera, durante la mayor parte de nuestra existencia, comenzando a partir del mismo nacimiento? Ese punto central, lo hemos mencionado en varias ocasiones, es el mismo punto central que ocupa el centro en toda criatura viviente, incluyendo al ser humano, al menos, repito, durante la primera etapa de su vida o la etapa inmadura, donde está en los márgenes entre lo animal y entre lo plenamente o verdaderamente humano. Y ese punto son las necesidades y sus representantes, es decir, los deseos. Los deseos no son más que los voceros, los representantes de las necesidades. A partir de las necesidades como viviente, vamos a recordar que la criatura, y eso lo podemos comprender ya una vez situados en la especie humana y razonando un poco, la criatura al identificarse completamente con el cuerpo, y en el caso del ser humano el cuerpo, la mente, etc., entonces las necesidades pertenecientes a esas estructuras, al cuerpo, a la mente, las va a tomar como sus necesidades. O sea, cuando habla de mis necesidades, se va a referir a las carencias que está experimentando desde el cuerpo y las carencias que está experimentando desde la mente, las carencias que está experimentando desde la dimensión social, o sea, desde la relación con otras criaturas vivientes, en este caso, por supuesto, con otros semejantes. Desde allí va a estructurar sus necesidades, o sea, las de él, las propias, las que le afectan. Hasta ese momento, en su propia inmadurez, no va a incluir ni a tener en cuenta las necesidades del otro o de los otros, a no ser que este otro o esos otros pertenezcan al círculo estrecho afectivo que él considera por tradición importante, como por ejemplo la familia tradicional, etc., o que por una cuestión de ya más identificación más profunda, también los considere como importantes. El caso de los amigos u otras cuestiones de identificación, pero en un principio se queda todo allí. Mis necesidades, las necesidades de mi cuerpo, las necesidades de mi mente, las necesidades de mi familia, las necesidades de no sé, o sea, pero se queda en el círculo de lo mi,
mí y mí. Es lo que en la literatura védica se llama la identidad de lo mío, la falsa identidad de lo mío. Me apropio de aquello que realmente no es mío, porque no puede ser mío, ya que existe independientemente de mí. Me relaciono con ello en función de ese sentido de lo mío, y eso es bueno en un sentido, pero es malo cuando empiezo a olvidar que aunque me relaciono con eso desde esa perspectiva, no es que sea la realidad absoluta de eso. O sea, eso realmente no me pertenece. Olvidamos eso desde el principio de la historia, y debido a ese olvido hemos cometido incontables tipos de avasallamientos, de violaciones, de atentados contra la paz armónica y la armonía de todo el planeta Tierra, comenzando por supuesto con todos los seres vivientes. O sea, entonces mis necesidades y mis deseos son el centro desde el cual, como toda especie viviente, repito, construyo y voy construyendo de manera automática, a veces más o menos consciente, el edificio de mi supuesta realidad. Y a ese edificio le voy dando una orientación y un sentido, que en la elaboración más compleja le llamo el sentido de mi vida, o le llamo el proyecto de mi vida. Es decir, el proyecto de mi vida, el proyecto de nuestra vida, de modo general, los vamos construyendo en función de nuestras necesidades y deseos particulares. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con las necesidades? Que las necesidades, mis necesidades particulares, no solo van a generar deseos, sino que también van a generar temores, porque los temores son las contrapartidas de los deseos. O sea, cuando yo experimento algo como necesario y lo estoy buscando, tengo primero subyacente el temor de no encontrarlo, porque si no lo encuentro significa que voy a continuar sufriendo. Pero si acaso lo encuentro y supuestamente doy satisfacción a mi necesidad, entonces surge el deseo de perderlo, porque si pierdo lo que encontré, entonces voy a volver a la condición de sufrimiento que antes tanto me incomodaba. Fíjense cómo siempre el deseo va acompañado de un miedo que le pertenece. O sea, los opuestos siempre van uno dentro del otro, así como el día y la noche siempre van acompañados. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque nos va a hacer comprender que en base a los deseos y temores, que serían también voceros de las propias necesidades, vamos estructurando nuestra vida. Esto es importante observarlo. Detenernos a observarnos a nosotros mismos, a revisar nuestras conductas y comportamientos, a revisar nuestros pensamientos, las clasificaciones que hacemos de los otros y de lo demás, o sea, de cualquier cosa. O sea, nuestra vida en sentido general. Y si reflexionamos con cuidado, vamos a ver que gran parte de nuestra vida, de lo que hemos hecho, de lo que sea, siempre de una forma u otra van a estar movidos o fueron movidos por esa cuestión nuclear de las necesidades manifestándose a través de los deseos y de los temores. Ahora, ¿qué pasa con esos deseos y temores? Que de ellos se generan nuevos deseos y temores, y de esos nuevos deseos y temores se van a generar otros deseos y temores, y así se va construyendo una red muy compleja de deseos y temores basados todos en las necesidades y en nuevos derivados de las necesidades más antiguos. Y esos deseos y temores van a ir orientando mis acciones, y esos deseos y temores y necesidades subyacentes van a ir orientando mis relaciones, la manera en que me voy a relacionar con todo lo demás. O sea, me voy a relacionar con todo lo demás en un primer momento en función de lo que me digan mis deseos y mis temores. Fíjense, analicen, reflexionen sobre su vida misma, sobre su pasado, háganlo con sinceridad y verán que en gran parte de su vida se actúa así, porque, repito, es la condición o programación natural automática que traemos como vivientes, como criaturas vivientes, que quiere por todos los medios, primero, seguir existiendo, y segundo, existir en una condición cada vez más placentera de acuerdo a las propias condiciones y limitaciones que tiene el cuerpo y la mente desde el cual está viviendo.
su existencia. Aquí hay un detalle que es importante, o sea, nuestra construcción de deseos y temores tiene parte en lo consciente, o sea, hay una parte que sucede de manera consciente, somos conscientes de algunos deseos y temores, pero hay una parte de esa construcción, incluyendo de la de nuestras necesidades, que sucede a nivel subconsciente. Eso de que suceda a nivel subconsciente o a nivel fuera de lo consciente, no significa que no va a influir sobre nosotros, al contrario, también va a funcionar como referencia para yo escoger lo que va o no a formar parte de mi realidad, para yo escoger qué valor le voy a dar a las cosas, para yo escoger en qué sentido o de qué forma voy a estructurar mis acciones. O sea, tenemos en nosotros un manojo incontable de temores, deseos y necesidades no concientizadas, o sea, en lo oscuro, lo que Freud y otros llamarían el subconsciente, que desde allí también están manejando y están influyendo sobre mi proyecto de vida, sobre la forma en la cual yo voy llevando mi vida. En ese sentido, también ellos entonces apuntaban hacia la necesidad de hacer consciente lo no consciente o lo subconsciente. Y en este punto hay algo importante, porque si vamos a las culturas antiguas, por ejemplo las de Oriente, o sea, Asia, la India, esas cuestiones así, vamos a ver que también se hace alusión a esto. Y una parte de la famosa liberación de la humanidad o del ser humano consiste en concientizar. Los animales no pueden concientizar, pero el ser humano puede concientizar, puede volverse consciente de todas sus dimensiones, de todas sus áreas y de las particularidades, disculpen, que entraña a cada una de ellas. El reto humano, el primer reto humano, consiste en comenzar a concientizar, tomar conciencia de todo, lo que lo entorpece y lo que lo impulsa. Concientizar lleva humildad, lleva reflexión, lleva introspección, lleva reconocimiento, lleva un poco apartar todo, lleva observación separada, o sea, mirar las cosas desde lejos. Ese mismo proyecto de vida que tiene parte consciente y parte no consciente es el que va a funcionar continuamente, incluso después, en la medida que mi vida va avanzando, como juez, o sea, a modo de juez, para dictar sentencia, para decirme si yo he fracasado en mi vida o si he tenido éxito, o para decirme, en el caso de que yo sea muy dado a lo religioso y a esas cuestiones, para decirme si me he salvado o no, o si estoy a salvo o no, o si soy una persona iluminada o si soy una persona caída. O sea, el juez es construido en ese sentido por nosotros mismos. El juez es construido por nuestro proyecto de vida, que está, repito, construido y basado sobre nuestras necesidades y sobre los temores y deseos. O sea, es un juez construido por nosotros mismos y que a lo largo de nuestra vida, por supuesto, va a cambiar. Es fácil suponer algo. O sea, cuando reflexionemos con calma después, cada uno, el que lo haga, por supuesto, sobre esta cuestión y lo analice, entonces podrá también llegar a una conclusión reflexiva. Y es que una vida vivida así, una vida basada sobre las necesidades particulares profundas, sobre la cárcel que las necesidades implican o incluyen en sí misma, y sobre toda la estructura que se va formando a partir de ellas, una vida vivida así, o sea, ese tipo de vida construida sobre el sentir que viene del cumplimiento o no de mis necesidades, que depende de eso, del cumplimiento o no de mis deseos, o sea, que depende de eso mi felicidad o mi tristeza. Una vida así es siempre un tipo de vida esclavizante, porque la necesidad es quien va a estar dirigiendo todo el asunto de mi vida. Vamos a ser esclavos de mis necesidades particulares como criaturas vivientes identificadas con el cuerpo, mente, y en esa lucha vamos a estar viviendo en agonía hasta el fin de lo que llamamos
nuestros días. Cuando se vive de esa forma, entonces se vive lleno de anhelos, lleno de, ay, ojalá un día pase esto, ojalá un día pase aquello. Se vive lleno de inquietud porque nada es estable, porque todo es cambiante. Se vive lleno de temores porque y si se repite esto, y si pasa aquello, y si, o sea, lleno de temores. Se vive lleno de supuestos deberes que te asigna la familia, la cultura, la historia, porque a ti te toca esto, porque a ti te toca aquello, porque es tu deber no sé qué y no sé cuánto. Se vive, en fin, lleno de carga. Es un vivir que nunca puede ser ligero, un vivir que nunca puede ser pacífico, un vivir que nunca puede ser armónico, un vivir que a fin de cuentas nunca puede ser libre. Y en ese sentido era que Martí decía: ser culto es el único modo de ser libre, y ese culto se refería a una concientización total de nuestra vida, que ninguna parte de nuestra vida quedara en las sombras y que toda fuera concientizada y desde allí, por supuesto, transformada. Claro que nuestro proyecto de vida cambia con los años, va a cambiar con los años. No es el mismo el proyecto de vida a los 20 años que a los 40, que a los 50, que a los 70, no es lo mismo. Pero sí, a pesar de ese cambio superficial dado por lo fisiológico, por lo biológico, por las experiencias de vida, seguimos estructurando y orientando nuestro proyecto de vida desde la necesidad, desde los deseos, desde los temores. Entonces, sin lugar a dudas, el proyecto de vida seguirá siendo esclavizante, diferente pero siempre esclavizante. Ese tipo de proyectos de vida, que es lo que o el que nos caracteriza en la mayoría, al menos hasta una etapa de la existencia, casi nunca termina en un cumplimiento o en un gozo. O sea, nunca se puede cumplir por completo, o casi nunca se puede cumplir por completo todo aquello que situamos como meta perfecta de nuestros diferentes proyecto de vida, porque las necesidades como características propias de ella nunca se pueden satisfacer de manera absoluta, nunca se les satisface, se les cubre, se les embaraja, como se dice en Cuba, pero nunca se satisfacen porque son compulsivas, ya van a volver una y otra vez. Esto quiere decir que al final de toda esa lucha por la supuesta satisfacción de mis individualidades, nos damos cuenta, si es que tenemos suerte, que lo único que nos espera seguro, así a ciencia cierta, al final de todo ese camino, es la muerte. O sea, eso es una cosa que cualquiera puede observar y puede concluir. Y entonces, en ese momento, o de frente a esa conclusión, uno a veces, si tiene suerte, se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué tanta lucha egoísta? ¿De qué me ha servido tanto desgastar detrás de no sé cuántos sueños, deseos, anhelos y cuestiones así? Una pregunta siempre dura porque nos hace cuestionar nuestra propia existencia, pero una pregunta necesaria porque también habla de una etapa superior en nuestra vida como seres humanos. Todos los animales, incluyendo por supuesto la especie humana, han estado siendo arrastrados durante toda la historia, estoy hablando de toda la historia, literalmente, por esa supuesta lógica de vida. Todos estamos siendo arrastrados por ella. Hay una tendencia muy fuerte en lo profundo de nosotros que nos arrastra, nos empuja a vivir de esa manera que de forma muy general he tratado de describir, la manera donde todo se estructura desde nuestras supuestas necesidades individuales, tomándolas como absolutas. Sin lugar a duda, para que ese mecanismo haya permanecido y siga permaneciendo así durante toda la historia, y no solo en los animales, sino también en los seres humanos, al menos durante su primera etapa o etapa inmadura, sin lugar a dudas tiene que ser un mecanismo muy bien armado, un mecanismo perfecto, un mecanismo eficaz y un mecanismo sobre todo difícil de descubrir, porque casi ningún ser humano en un primer momento lo reconoce, sino que incluso muestra resistencia porque no considera que él esté siendo víctima de ese mecanismo. Y ese es el primer problema. Pensamos que nosotros, en nuestro caso particular, no hemos sido víctimas ni somos víctimas de ese mecanismo, que nosotros no actuamos así, que nosotros somos libres. Mentira.
Siempre tenemos un manojo de cuestiones, de necesidades profundas, programaciones profundas que nos están dirigiendo, porque no es tan fácil detectarlas y tampoco es tan fácil liberarnos de ellas. Pero a pesar de que es un mecanismo bien armado, es un mecanismo perfecto, es un mecanismo que nos impide vivir la plenitud de la existencia, nos impide caminar hacia lo realmente humano, es decir, nos impide darnos cuenta y encaminarnos, aperturarnos, acceder hacia lo que se llama la dimensión profunda de la existencia, o la dimensión que los antiguos llamaron la espiritualidad, o una vida desde la espiritualidad, una vida desde lo absoluto, una vida desde la plenitud, donde ya la necesidad nuclear individual no es la guía, no es la orientadora, sino que es una cuestión que está más allá de ella misma y que por tanto la diluye. Desde esa cuestión se observa esas necesidades, se viabilizan de la mejor manera posible, pero de su satisfacción o no, no va a depender mi estabilidad, no va a depender mi gozo, no va a depender mi certeza de que lo grande está allí, aunque aparentemente se crea que ya no esté. Que tengamos todos un buen día, y en el próximo mensaje reflexivos continuamos en esta propia línea de cómo el sentir va esclavizando nuestra vida y cómo podemos ir descubriéndolo y escapar hacia otro sentir más grande, más profundo, más pleno y más liberador. Buen día para todos y bendiciones.